Romanos 12:1 y 12:2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pueden sentarse, y gracias por su atención y su sintonía a este mensaje. En alguna parte leí esta paráfrasis de Romanos 12:1, que dice así: así que esto es lo que os pido que hagáis con la ayuda de Dios. Tomad vuestra vida cotidiana y ordinaria, vuestro dormir, comer, ir al trabajo y caminar, y colocarla delante de Dios como una ofrenda. Creo yo que en lo práctico de la vida natural, de la vida cristiana, nosotros somos desafiados a vivir como Cristo Jesús vivió. La encarnación del Hijo de Dios, acuérdese que Él, siendo Dios, se hizo hombre. Esa es la verdad bíblica que el apóstol Pablo enseñó, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque ese es el misterio de la piedad, que Dios fue encarnado en Jesús. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Pero esa encarnación nos enseña que Él se hizo como uno de nosotros, y habitando en medio de nosotros, hizo que todas las dimensiones de la vida natural, la vida cotidiana, se vuelvan sagradas. Es decir, que pongamos cada uno de nuestros aspectos cotidianos, de nuestras actividades, en la presencia del Señor, para que sean dignificadas. Es decir, que compartimos con Dios lo que hacemos, aun por muy pequeño e insignificante que parezca. Es decir, Dios está pendiente de cada detalle. Por eso, yo creo que esa barrera entre lo que es espiritual y lo que es mundano, es decir, lo que nosotros hacemos, repito, en el día a día, esa barrera entre lo sagrado y lo profano ya no debiera de existir, porque el Señor tiene que estar en todo. Acuérdese que dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Se da cuenta? Ahí se menciona el mundo de la misma manera como cuando se dice que no nos hagamos amigos del mundo. Pero tenemos que saber en qué momento está realmente calificado esa expresión. Porque las cosas del mundo, las que corresponden a la naturaleza carnal, deben ser evitadas, pero las cosas del mundo que corresponden al diario vivir deben ser tomadas en cuenta y puestas delante del Señor. Todo lo que hagáis, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es lo que constituye una verdadera adoración. Por eso he leído esta paráfrasis, porque me llama la atención ir al trabajo y caminar, que todo lo pongamos delante de Dios como una ofrenda. Yo le digo en esta hora, si de algo carece el cristiano moderno, es precisamente de vivir en devoción. Y ahora le quiero
poner el reto siguiente. Quiero que usted haga un diagnóstico espiritual de sí mismo, porque a eso iba mi devoción en esta mañana, porque cuando estamos tomando en consideración esta palabra, vamos al hecho de que el diagnóstico significa signos, señales, síntomas que nosotros presentamos en un estado físico o emocional cuando se nos hace un test o una prueba. Si usted va al médico, le hacen una prueba. Primero tiene que responder a las preguntas, porque el médico va a llegar a un diagnóstico de su estado natural de acuerdo a cómo usted responda esa prueba. Si usted va a una compañía para obtener un trabajo y estar colocado en una posición de acuerdo a sus capacidades, pues tiene que pasar de igual manera una prueba. Y usted tiene que responder a esa prueba. Si usted tiene que ir también por algún asunto de cualquier índole, tal vez hasta para participar de beneficios en una compañía, en una institución e inclusive en un club, usted tiene que pasar una prueba. Y yo por esa razón estoy trayendo a colación esta realidad, porque en cada lugar a donde vamos, por ayuda, por contacto, por beneficios o en búsqueda de trabajo, tenemos que llenar algún formulario de preguntas, porque eso es lo que nos ayudará a nuestro diagnóstico. Así que, ¿está usted preparado en esta tarde para tomar en consideración un diagnóstico personal de sí mismo? Porque ya Dios conoce nuestro estado físico, emocional y espiritual. A Él no lo podemos engañar. Antes de que nosotros hablemos o contestemos una pregunta, ya Él sabe nuestra condición. Así que no nos llamemos nosotros a engaño. A Dios no le podemos torcer la plana. Dios realmente nos conoce tal y como somos. Por esa razón, las preguntas pueden ser simples, pero de acuerdo a esa sinceridad y honestidad en las respuestas, así se tendrán también los resultados correctos. Espero que usted esté dispuesto a esto, porque el apóstol Pablo está siguiendo los pasos de Jesús. Es decir, que si vamos al aspecto revolucionario de una vida, en la calidad de vida que vamos a vivir, tenemos que tomar en consideración el Evangelio. Porque vivir como viven los demás en el mundo, eso es fácil. No hay reto que nos pueda realmente cambiar de condición. Vivir como viven los demás en un vaivén de ir y venir, de dormir y despertar, de comer, trabajar y también hacer cosas naturales, cualquiera lo hace. Pero en la vida espiritual somos llamados a la excelencia, somos llamados a ser mejores, somos llamados a vivir conforme a los estándares de Dios. Y tenemos esos desafíos cada día, y por esa razón entendemos que nuestra vida puede mejorar, puede reformarse y también puede transformarse a la voluntad del Señor. ¿Dicen amén? Le quiero afirmar entonces que la verdadera adoración, la verdadera alabanza al Señor no consiste en lo que hacemos
el día domingo en la iglesia, sino consiste en lo que hacemos diariamente. Consiste en cómo vivimos la vida cotidiana. Acuérdese, cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Eso, no me pide el versículo, pero sí se lo puedo hasta cantar. Pero no se trata de eso, porque, hermanos, mire, las expresiones las hacemos aquí de una manera pues muy común, muy normal. Cantar, tener música, y hay mejores lugares para eso. Y quizá el ambiente va a ser mucho mejor, hasta usted se va a sentir con ánimo hasta de danzar, de bailar, ¿verdad? Porque va a existir ese medio, estilos de música. La gente se escandaliza por los estilos de música cristiana. Piensan que eso ya ofende a Dios. Un momentito, hermanos, tomemos en consideración que eso en sí no representa lo que nosotros somos o lo que Dios quiere que seamos. Eso no representa el estilo de vida que nosotros vamos a vivir. Hay gente que es exigente con esas cosas, pero vive una vida de apariencia. Mienten, roban, dicen malas palabras, hacen insultos a otros, viven de comentar de la vida de otros aún sin tener pruebas. Eso se llama chisme. ¿Se da cuenta? Hay cosas en realidad que son intrascendentes en relación a lo que otros hacen. Lo que nos debe importar es lo que hacemos en el día a día, porque vivimos para Dios. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Aquellos filósofos griegos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Dios es donde tenemos nuestra verdadera identidad. Así que la vida cotidiana debe reflejar nuestra verdadera adoración. Por eso afirmo lo que estoy diciendo. Esta exhortación está dirigida a la vida natural para que se convierta en una adoración continua y permanente por el hecho sencillo de hacer lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, con conciencia de que lo hacemos para la gloria de Dios en su presencia. Amén. Así que la auténtica adoración no es el domingo. Es 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, 12 meses, para ser exactos. Todo el tiempo. Y eso es lo que nos debe preocupar. Así que yo quiero hacer posible este examen. Acuérdese que es individual y son signos prácticos cotidianos que nos pueden ayudar a conocer nuestra condición de vida y salud espiritual. Como usted ya aceptó el reto y de todas maneras no se puede escapar, aunque no le voy a pasar el formulario para que lo llene y ponga ahí su nombre y su fecha de nacimiento. Sin embargo, si usted es honesto u honesta, usted va a responder con sinceridad. Así que prepárese, por favor, porque aquí es donde quiero que usted tome en consideración lo que la Biblia dice, porque usted debe vivir conforme a los estándares de Dios y no conforme al mundo que nos espera siempre allá afuera. El mundo es cruel, hermanos, y la gente no tiene consideración de quién sea usted. Finalmente, cada quien está tratando de sobrevivir en este mundo.
Pero usted debe saber que depende de Dios, que Dios es su proveedor, es su sustentador, su protector, quien lo cuida, quien lo guarda y quien al final le ha dado esperanza para una vida eterna. Yo que usted levantaba las manos y decía gloria a Dios, porque Él merece nuestra alabanza. Le voy a hacer estas preguntas. ¿Cuántas veces ora durante el día? Lo puede poner de otra manera. ¿Cuántos minutos? ¿En cuántos momentos? ¿Cuántas veces expresa su alabanza a Dios? ¿Cuántas veces lee la Biblia durante la semana? No se la puse durante el día, la pregunta es durante la semana. Amén. ¿Tiene un devocional diario? ¿Acostumbra a leer libros respecto a las doctrinas de su fe cristiana? Hasta ahí, por el momento. 5 preguntas. Y yo quiero que usted tome en consideración también, porque en el cuestionario, por ejemplo, preguntan, ¿te han diagnosticado un problema cardíaco? Usted mira el sí o el no y usted responde no. ¿Se siente cansado, con mareos frecuentes o ha perdido el conocimiento sin ninguna causa en algún momento de su vida? Usted dice, no, yo estoy sano, pone no, ¿verdad? ¿Tiene alguna tensión arterial alta? A veces no entendemos ni los términos, ¿verdad? Pero decimos no. Si hemos sido diagnosticados también de dolores en los huesos, que si tenemos dolores en las articulaciones, tal vez si tuvimos alguna cirugía, si consideramos que tenemos dolor en las manos o en los pies, etcétera. Nos preguntan si tomamos medicamentos por alguna enfermedad crónica. Usted sabe responder siempre y usted quizá pueda tener un calificativo de que está sano de acuerdo a todas estas preguntas. ¿Cuántos dicen amén? Si va al trabajo, le van a preguntar cuál es su experiencia laboral y usted podrá responder ahí todo lo que ha logrado hacer. Y algunas personas, usted sabe, mienten. Algunas personas ponen un poquito más de lo que saben. ¿Qué formación ha tenido? ¿Qué grados de educación ha tenido respecto a la posición que está pidiendo? Preguntan sobre las cualidades personales o profesionales, responsabilidad, iniciativa, trabajo en equipo. Es muy común, hermanos. Liderazgo, flexibilidad, si es organizado, si sabe planificar, si tiene capacidades para el aprendizaje. Muchas cosas como esas son las preguntas muy comunes. Luego vienen las preguntas para la posición, en qué sector le gustaría desarrollar su carrera profesional. Estas cuestiones, hermanos, pueden ser muy tal vez simples, pero de eso va a depender cómo lo tomen en el trabajo que usted está solicitando. ¿Cierto o no? Amén. Así que en estas primeras 5 preguntas usted se podrá calificar. Voy con otras preguntas más. ¿Asiste regularmente a la iglesia? Los que no vinieron no pueden responder esta pregunta, ¿verdad? Pero usted podrá responderla. ¿Asiste regularmente a la iglesia o viene de vez en cuando? ¿Participa activamente en las actividades espirituales de la iglesia? Ahí hay inciso A, oración; inciso B, adoración; inciso C, ofrendas; inciso D, cena del Señor; inciso E, servicio a los santos. Usted podría responder estas preguntas. ¿Será que algunas son sí y otras no?
o tal vez todas sí, o posiblemente todas no. Comparte su fe con los demás, a lo que nosotros llamamos evangelismo. Cuida su testimonio para honrar sus creencias en la fe. Hasta ahí voy a llegar. Pudieran haber más preguntas, pero el diagnóstico, hermanos, usted lo tiene que conocer, porque así es como usted podrá medir su nivel espiritual. No cuenta lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, que somos cristianos, que somos creyentes, que porque asistimos a la iglesia de vez en cuando ya somos parte de la fe cristiana, de la familia de Dios o en tal caso de la iglesia del Señor. Así que yo quiero que usted tome en consideración esto, porque ahora voy con la Biblia, porque cuando el pueblo de Israel era exhortado por medio de los profetas, decía, por ejemplo, el profeta Isaías, capítulo 1, verso 13, no me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Imagínense cómo diagnosticaba el Señor la vida espiritual de un pueblo que había recibido las promesas y había recibido anticipos de la gloria de Dios. Y cuántas manifestaciones sobrenaturales inclusive había vivido ese pueblo de Israel. ¿Cómo quedaría entonces ante los ojos de Dios? De esta manera, como lo hemos leído. Ahora, las prácticas que hacían se mantenían, de hecho eran rutinarias. Esas prácticas eran rituales, constantes, sin perder el tiempo, pero eso no los calificaba ni los cualificaba para agradar el corazón de Dios. Tanto que se repite, y dice también Isaías en el capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Mire el diagnóstico del Señor para un pueblo que estaba constantemente haciendo oraciones y ceremonias delante del Señor. Tanto que en Mateo 15:8 se repite esta verdad. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, mas su corazón lejos está de mí. En las apariencias, hasta el mismo judío caía en el engaño. También dijo el profeta Jeremías a Israel, cuando ayunaren, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré con cuchillo y con hambre y con pestilencia. Palabras duras del Señor. Pero es que, hermanos, claro, ¿quién no espera bendiciones? Y sin embargo, no llegan. Muchas veces estamos hasta peleando con Dios. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué Dios no cumple su palabra como lo ha prometido con nosotros? Y no nos damos cuenta que la falla no está en el cielo, la falla está en la tierra. La falla no está en Dios, la falla está en nosotros. Eso es lo que tenemos que considerar, hermanos, porque un diagnóstico personal pudiera darnos la pauta de que debemos mejorar en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir nuestros días,
hasta que nos lleve el Señor a su presencia. Porque de esto va a depender realmente nuestro galardón. No es por lo que la Biblia dice solamente, sino por lo que vivimos conforme a lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted tome en consideración que definitivamente podría darse el caso muy triste de que todo lo que hacemos, aún en la iglesia, desmienta lo que realmente estamos confesando con nuestros labios. Por eso la pregunta sería, ¿hasta qué punto en tu vida estás haciendo un sacrificio vivo? Por lo que hemos leído, aquí como vimos en Romanos 12:1, el verdadero culto de adoración es conforme vivimos en la palabra de Dios. Esto, si no le hace mella en el corazón, si no le golpea, si no hiere las fibras más sensibles de su alma, usted no está preocupado por vivir para Dios. Es que debe uno responder ante esta situación, ante esta necesidad. Volvamos otra vez al cuestionario, al formulario de preguntas. Si nuestras respuestas fueran que no hacemos lo que se nos pregunta, entonces necesitamos la asistencia inmediata de aquel que nos está haciendo las preguntas. En este caso, Dios. Porque con todo lo que hacemos tenemos que buscar agradar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué quiere cumplir? Porque al final de cuentas no quiero que hablen de mí. Porque después de todo, pues en esta religión nací y aquí me tengo que morir. Al final de cuentas lo voy a hacer porque así voy a sentirme más tranquilo. Hermanos amados, nada de eso tiene valor delante del Señor. Tenemos que venir por necesidad. Mire, la adoración es exclusiva del adorador. Por eso el adorador no se mide por lo que canta, sino por lo que vive. El adorador tiene necesidad de Dios y no Dios del adorador. Así que usted tiene que considerar que su vida es la que Dios desea, sus días, sus actividades, sus pensamientos, sus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere, aún de su servicio, de sus capacidades, de su talento y de lo que recibe de gracia de parte del Señor. De lo que usted inclusive puede lograr en la vida, usted debe dárselo al Señor, debe ofrendárselo a Él. De lo contrario, hermanos amados, estaríamos viviendo una vida de apariencia. Yo sé que el mensaje es fuerte y que no fácilmente los amenes van a surgir, pero es una realidad. Si esto le está tocando puntos sensibles en su corazón, reaccione. Porque yo veo la necesidad en otros lugares. Hay gente que no tiene lo que ustedes tienen y están anhelando ser bendecidos por Dios. Y uno se da cuenta de eso, porque un ministro, y en este caso
yo me pongo aquí con sinceridad delante de ustedes. Soy ministro del Señor por un llamamiento que Él me hizo. No me olvido de mis raíces. Sé de dónde vengo, sé de dónde el Señor me sacó y sé que es lo que Él ha puesto en mi corazón. No estoy por otros intereses. A esta edad y después de haber pasado ya más de 40 años sirviendo al Señor en el ministerio, me he dado cuenta realmente de lo que mucha gente desperdicia en oportunidades. Algunos de nosotros conocimos, quizá en el transcurso de nuestra vida, personas que no aprovecharon su tiempo y siempre pensaron que iban a estar bien. Va a servir al Señor después. Ahorita no estoy preparado. Ahorita voy a pedirle a Dios que me guíe. Va a buscar la iglesia, se va a congregar, va a tener un compromiso para servir al Señor. Todavía no. Creo que todavía necesito hacer algunas cosas más importantes. Y así vamos poniendo de soslayo realmente lo que Dios quiere que tomemos como prioridad. Y eso no le agrada al Señor. Y va a llegar el tiempo en que esto nos va a ser demandado. Acuérdese de que el Señor, cuando hizo el llamamiento a algunos, parecía que estaban ya preparados. ¿Qué le dijo el rico? Que era joven cuando se acercó al Señor: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y el Señor no tenía necesidad de eso. Le dijo: bueno, si quieres seguirme, ¿por qué no vas? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y hasta ahí llegó nada más la palabra del Señor, que tocó su corazón, y el muchacho agachó la cabeza, se dio la media vuelta y se fue. Y ahí dice la Biblia que él amaba lo que tenía. No iba a ser fácil para él desprenderse de sus haciendas, de sus riquezas. Y por eso Pedro saltaba: Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? Todo, decía Pedro, y redes remendadas había dejado. Si no era el gran señorón que digamos. Pero ahí estaba Pedro diciendo: Señor, ya te seguimos, ¿qué vamos a tener? El Señor respondió. Otro hombre, ¿acaso no le dijo al Señor: Señor, déjame primero ir y enterrar a mi padre? Como quien dice que se muera el que nos va a dejar la herencia. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué? Estaba alentado el Señor, como dicen. Estaba galán. Ni enfermedad tenía. Y sin embargo, aquel a quien el Señor llamaba para que le sirviera, le dijo al Señor: dame tiempo hasta que mi papá ya se enferme y se muera. En otras palabras, a veces consideramos, hermanos, que tenemos toda una vida por delante y por eso posponemos. Óigame bien esa palabra: posponemos las cosas espirituales y las dejamos para después, cuando deben ser una prioridad en nuestra vida. Yo quiero que usted tome en consideración: la iglesia necesita más actividad y usted necesita involucrarse en ellas. ¿Sabe por qué? Porque el beneficio será para usted y para los suyos. Porque van a llegar los días tan difíciles en donde vamos a decir: quisiera que volvieran esos tiempos, pero ya no regresan. Es ahora, en el llamamiento del Señor, que podemos responder. Yo le digo, todos fallamos, claro que sí, pero no nos agarremos de eso. Porque al final de cuentas, hermanos, vamos nosotros a tratar de conseguir
excusas baratas que Dios no espera que tengamos. Usted puede ser mejor de lo que es actualmente. Usted puede hacer muchas cosas en la fe de Jesucristo que lo que ha hecho en el pasado. ¿Quién sabe si Dios no tiene algo grande reservado para usted y usted ni siquiera se ha dado cuenta? Que tal vez hay un llamado muy específico y usted ni siquiera le ha pedido al Señor capacidad, ni que le dé los dones para estar realmente funcionando conforme a su voluntad. ¿Cuánto no hay de parte del Señor a través del Espíritu que aún no le hemos pedido? ¿Y sabe por qué? Por negligencia. En palabras más castizas, por dejados. Y Dios ahí está esperando que pidamos. Podríamos tener un mejor matrimonio, una mejor familia. No digamos un mejor trabajo. O dejando el trabajo como está, una mejor actitud en el trabajo. Y por ende, hermanos, felicidad, alegría, sonrisas y un buen testimonio que le hable a otros de que nosotros vivimos contentos con lo que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Que son las verdades que la palabra del Señor tiene para nosotros. Dice así en esta versión de Romanos 12:1, pero en la TLA, que es traducción lenguaje actual. El mismo versículo, pero se lo voy a leer. Y dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Se da cuenta? Es que no es que lo digan los predicadores. Por ahí dice alguien, es que la Biblia no dice que la predicación nos va a salvar. Claro que no, pero nos puede orientar, nos puede guiar y señalar el camino de la perfección. Así que lo estoy diciendo con claridad y estos versos de la Biblia en diferentes traducciones nos ayudan a entenderlo. Es el deseo del corazón de Dios, como lo hemos leído, de servirle cuando dedicamos toda nuestra vida a lo que le agrada al Señor. Consideremos, hermanos amados, que es aquí donde tenemos que poner un alto y decir: voy a comenzar de nuevo. En mi experiencia personal, con esto voy a cerrar, he tenido 3 comienzos, 3 momentos de comenzar la vida cristiana. Cuando era bastante joven y me entregué al Señor y empecé a asistir a la iglesia. Iba a los servicios regulares de la iglesia, hermanos, aún sin comida en el estómago. Después de estar 8 o 9 horas en el trabajo. De todas maneras, la iglesia era lo que me quedaba primero en el camino. Llegar hasta mi casa en autobús hubiera sido una pérdida de tiempo y posiblemente ya no hubiera podido regresar a la iglesia. Así que me detenía en el camino para la iglesia, era lo primero. Eso, en ese inicio de mi vida en la fe cristiana, me formó. Esas fueron mis raíces. Eso fue realmente lo que hasta el día de hoy me ha sostenido.
Porque mire, en el ejemplo de lo que yo siempre enseño, de acuerdo a las raíces, así será nuestro futuro. Amén. Amén. Porque imagínense, en los procesos de la vida, antes de que lleguen las etapas del otoño y se caigan las hojas, las etapas de la primavera y salgan los renuevos y vengan los frutos en el verano, esos son procesos naturales por estaciones, pero las raíces fueron las primeras y las que van a sostener al árbol toda la vida, si es que no lo llegan a cortar. ¿Cuántos dicen amén? Así que las raíces son para el futuro, y de ahí va a depender nuestros procesos de brotes y de frutos. Por lo tanto, estoy en esto, hermanos. Como les estaba diciendo, la segunda etapa fue cuando viajo a este país en vías de vacaciones. El plan eran 15 días de permiso según mi trabajo en el ministerio, porque estaban organizados así. Éramos alrededor de 20 trabajadores en el ministerio de la iglesia, incluyendo los que hacían la limpieza de todo el edificio, las obreras que oraban constantemente y atendían a las necesidades de la gente que iba en búsqueda de oración y ministración. Era de los que participaba en el diaconado con los obreros y en servir también en oficinas administrativas. A la vez estaba con los jóvenes y salía en actividades evangelísticas. Después tuve más responsabilidades, pero en ese cambio vengo a este país y vuelvo a comenzar de nuevo. Nada más me quedé con lo que traía en mis maletas, que no era mucho. Y empecé a recibir ayuda monetaria con escasez. Así fue como me quedé por 15 días y estamos ya sobre los 36 años de vivir aquí. Pero ese fue un comienzo, el número 2 para mi esposa y para mí. El comienzo número 3 fue cuando dejé ese ministerio y dejé esa organización en el año 96. Volví otra vez a comenzar de cero. Me quedé sin nada. Gracias a Dios que mi esposa ha seguido conmigo, ¿verdad? Vamos a cumplir 40 años de casados en el mes de diciembre. Pero voy al hecho de que ahí estábamos, comenzando otra vez, hasta el día de hoy. No quisiera otro comienzo, pero estoy dispuesto si hubiera la necesidad, porque he comprobado en estas 3 ocasiones que ya les conté, que Dios es capaz de sostenernos y sacarnos adelante y darnos las fuerzas que necesitamos. Yo que usted levantaba las manos para darle gloria a Dios. Amén. Yo no vine por trabajo. Yo tenía el trabajo ministerial. Pero Dios aquí me ha sostenido y sigo sirviéndole en la misma forma y con el mismo denuedo. Ahora con los recursos que Dios me ha dado y la capacidad y la experiencia y la madurez en estos años. Pero voy a seguir. El hecho es de que, hermanos amados, no podemos ponernos límites. Usted puede, usted debe y usted es llamado a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Amén. No deje que otro le dé la conformidad. Busque la conformidad a la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor es la base. Es que hay un solo molde, hermanos, y usted no va a encajar en otro. Dios tiene un molde para usted.
Usted no podrá encajar en el molde de otro. Por eso no sirve compararnos con nadie. Ni permito que usted me compare con alguien, porque soy único. Amén. Soy único. Igual que usted es único. No hay réplica, no hay copia. Usted debe ser por sí mismo lo que Dios quiere que usted sea. Pero tiene que lograrlo por el conocimiento de la palabra de Dios, porque es la única que nos puede moldear y colocarnos en el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es su diagnóstico espiritual? Después de haber oído lo que el formulario dice, tal y como se los presenté, ¿cuántas veces, si tiene su devocional en la presencia de Dios, se acostumbra a leer respecto a la doctrina de la fe cristiana, si asiste regularmente a la iglesia, pero si le gana la negligencia, si le gana la indiferencia, debe cambiar esa rutina y ponerse más alerta en lo que le va a traer beneficio. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no esté mirando la de vaqueros, porque a mí me gusta, pero todo tiene su tiempo. Mientras que aquí Dios le puede bendecir. Amén. Para que usted esté preparado para la conquista de lo espiritual. Participe activamente, hermano. Hermana, participe activamente. Hay oportunidad en esta congregación. No lo digo para que usted venga a oírme o que venga y también oiga a los hermanos. No, es para nuestro beneficio, porque eso es lo que será el arraigo de su fe para la eternidad. Se quiere poner de pie para que hagamos la oración final. Y a todos nuestros hermanos y aquellos que puedan ver este mensaje, tomen en consideración este llamado del Señor, para que su diagnóstico sea bueno. Y si hay algo que corregir, estén dispuestos a la disciplina y a la corrección. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra, Señor. Queremos entregar nuestra vida al servicio de lo que te agrada, Señor, porque también eso será nuestro modelo para una vida espiritual de diagnóstico sano, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Glorifícate en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y extiende tu poderosa mano, Señor, para ayudarlos a levantarlos. El enemigo quiere derrotarlos, pero tú quieres hacerlos vencedores. Hazlos vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Y que en este diagnóstico, Señor, ellos puedan buscar la medicina correcta para vivir sanos en la fe. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.